Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión con imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales, ahí está Boreal Televisión. Nos acompaña el licenciado Reinaldo Enrique, cada jueves a hablar de temas de derecho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Licenciado, por considerarlo de mucho interés, es bueno que sigamos ampliando sobre esas novedades que tiene el proyecto de ley que va a regular los alquileres en República Dominicana. En un programa anterior tuvimos al licenciado Fernando, ¿verdad? Fernando Tavares. Fernando Tavares estuvo aquí y de manera muy profesional hizo un esbozo general de algunos aspectos, pero quedaron, como es amplio, quedaron otros asuntos pendientes que debemos debatir aquí. Sí, es que realmente este proyecto de ley sobre los alquileres sobre la casa, ¿no? Para el uso de una casa, goce y disfrute de una casa, tiene una situación que hay que explicarla un poco más detallada, porque mucha gente dirá, bueno, pero ¿y qué abarca esa ley? Bueno, esa ley abarca muchas cosas, porque, por ejemplo, los espacios en las plazas comerciales, espacios públicos. Esos espacios en las plazas comerciales no estarán regidos por esta ley que cursa, es decir, este proyecto de ley que cursa en el Congreso no lo va a regir. Pero sin embargo se rentan esos espacios. Sí, se rentan, pero ya esos espacios quedarán sujetos al derecho común del Código Civil y tampoco los solares urbanos y suburbanos, así como las fincas rurales, tampoco estarán incluidos, tampoco aquellos apartamentos denominados B&B, es decir, en algunos condominios que están dándose a la tarea de rentar por espacio breve de una semana, 15 días y a veces hasta un mes y más. Decía, el sector extranjero. Para visitantes y turistas. Exacto, eso tampoco va a estar regulado. Entonces, creo yo que... Entonces usted dirá, bueno, ¿pero qué es lo que va a regular? Bueno, el goce y disfrute de una casa, de un propietario, de un apartamento también, y que tenga que ver con ese pago de esa renta mensual. Ahora, hay muchas cosas interesantes, porque en la actualidad hay un abuso al derecho a la propiedad de personas que se dan a la tarea de no pagar y hacer abuso de las vías jurisdiccionales para perpetuarse en el uso de una vivienda sin pagar. Irregular, ya, porque lo que regula, lo que mantiene el derecho del inquilino sobre un inmueble alquilado es el hecho de mantener su depósito al día. Y no violar ninguna de las cláusulas que están establecidas en el contrato de alquiler. Con relación a lo que tiene que ver con la comisión, que siempre se ha dicho, que del mes aquel que se paga por contrato. De comisión al que promueve el alquiler. Esa parte va a quedarse a la libre disposición de las mismas partes, porque el que quiera pagar su comisión podrá hacerlo y la ley, el proyecto no se lo va a prohibir. Pero con relación a los depósitos, por lo menos un depósito mínimo podrá dar el depósito más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como se hace, todo depende. Ahora, la unidad de pago queda más o menos igual. Sí, la unidad de pago va a ser siempre sujeta, en este caso, no menos de un mes, porque recuerde usted que lo que tiene que ver con los hoteles, lo que tiene que ver con las pensiones, con algunos tipos de hospedaje, eso tampoco va, eso quedan excluidos. Pero sí, ¿qué interés tiene este proyecto? Que pretende ser ley, que cuando un inquilino resulte condenado, se le impondrá que cumpla con el duplo de las condenaciones en efectivo. Es decir, ese inquilino debe un año
Un año a 5,000 pesos, para poner un ejemplo, serían 60,000. Entonces tendrá que depositar 120, que sería el duplo de las condenaciones para poder continuar viviendo ahí. Bueno, la sentencia, todos los jueces ordenarán que dicha sentencia siempre será ejecutoria provisionalmente, no obstante cualquier recurso. Ahora, el recurso de apelación, con el efecto devolutivo y suspensivo, va a suspender a la ejecución de la sentencia, pero bajo la condición de que tenga que consignarse el duplo de las condenaciones. Fíjese bien, o sea que qué interesante. Aun cuando se vaya al grado de apelación, va a permanecer esa condición. Sí, va a permanecer esa condición para poder continuar, porque la idea es detener que esa dilación procesal no afecte el derecho al propietario a cobrar su renta por el uso y disfrute del inquilino que lo hace con esa finalidad. Con planes dilatorios. El asunto de la tácita reconducción también, que tiene que ver con la terminación de los contratos, eso también se va a regular. Es decir, un contrato se podrá pactar por un año, para poner un ejemplo, Sí. y si al pactarse el año, la parte que le interese ponerle término, no menos de un mes anterior tendrá que notificarlo. Antes de un mes. No menos de un mes anticipado a la terminación. Sí. Puede ser mínimo un mes, máximo 3 meses, pero se va a contemplar no menos de un mes. Y si las partes quieren continuar renovándolo, tienen que establecerlo en el contrato. Efectivamente. Y si incumple lo acordado de mudarse en el plazo establecido, aún dándole el mes de anticipación. Bueno, en ese caso existe entonces el desalojo por la llegada del término del contrato, y los jueces tendrán no más de 60 días para dictar sentencia en desalojo. Pero hay otra acción. También puede ser la demanda en incumplimiento de contrato. Sí, porque es que la demanda en incumplimiento de contrato se traduce en resiliación de ese mismo contrato. Igual. Entonces, si se pactó por un año y llegó el término, porque esa es una de las cuestiones que envuelven el desalojo, la llegada del término, no solamente a la falta de pago. Entonces, eso se puede hacer, lo único que en la gran mayoría de estos casos se le va a dar competencia al juzgado de paz para que pueda decidir lo atinente a esa parte que tiene que ver con los desalojos. Perfecto. Mire, me gustaría preguntarle, porque aquí también en el país se abusa mucho del precio de los alquileres. Sí, sí. Pero es extremadamente abusivo el precio que se cobra a veces, que en ocasiones el inquilino tiene que mudarse, porque mira, ahora te vamos a aumentar un 10%, pero no está mejorando la vivienda, no está haciendo nada para cobrar ese 10% de aumento que establece el contrato a la renovación. Usted dice, ok, no hay problema, yo te pago 10,000, 10% serían 1,000 pesos. 1,000 pesos más, no hay problema. Pero al año vuelve la misma situación, y al año otra vez, y llega un momento que ya usted por una vivienda que no calificaba para pagar ni siquiera el precio inicial, ya te está pagando 15 y 20 mil pesos. Sí, ¿Cuáles disposiciones establece? Bueno, las disposiciones que establece con relación a eso, a lo que es el precio, es la libertad de la autonomía de las partes. Las partes pueden acordar que si la casa va a pagar 20,000, para poner un ejemplo, es 20,000 por el tiempo que se acordó. Si usted y yo acordamos por 2 años, serían 20,000 por esos 2 años. Pero si a la llegada del término entendemos que nos debemos poner de acuerdo en cuanto a un aumento, se permitirá. ¿Continuar igual o el aumento? O continuará igual o se impondrá un aumento que será como consecuencia del acuerdo de las partes. En el caso de que no hayan llegado a un acuerdo, entonces la misma ley, la que podrá convertirse en ley, establece que no será más allá que el índice de precios que se genera a través del Banco Central anualmente. Es decir, ese índice inflacionario que tiene que ver con los productos de primera necesidad, es decir, el índice inflacionario en el año 2022, para poner un ejemplo, en enero estaba en 1.89 y en enero del 2023 alcanzó los 2.49, para ponerlo así. Entonces,
esos dos números se restan uno del otro. Entonces, lo que refleje el restante constituirá el aumento de la renta. ¿Habrá más celeridad en aspectos relativos a los desalojos? Porque, como bien entendemos, todavía hay que hacer un depósito, llevar el depósito al Banco Agrícola. Habrá más celeridad porque ahora se incorpora lo que es el arbitraje. Bien. El arbitraje, que viene siendo una especie como de conciliación a través del fiscalizador de los juzgados de paz, que en la actualidad no existe, pero sí lo va a incorporar, donde va a haber una especie de audiencia conciliatoria, Sí. donde las partes podrán llegar a acuerdo. De no ser así, entonces, podrá irse ya a la parte jurisdiccional y ahí comenzará el proceso. Pero en ocasiones es bueno que se pongan de acuerdo porque va a regularse con ciertas restricciones que no le favorezcan mucho al inquilino. Bueno, pero a veces se da la situación de que el inquilino, viéndose en esa situación, ya me van a desalojar, me gusta esta vivienda, no me quiero mudar de aquí, le voy a pagar los 2 meses atrasados al propietario de la vivienda, ya él rehúsa el pago y entonces el inquilino, hábilmente asesorado por su representante legal, va y lo deposita en el Banco Agrícola. Sí, pero hay una situación porque es que eso ya va a tener otro control. Perfecto. Va a tener otro control porque no va a ser al modo y gusto que lo quiera el inquilino. Así como el propietario no podrá tampoco someterse a la molestia, a la perturbación de estarle suspendiendo algunos servicios básicos al inquilino, como el caso que sucede en muchos casos de la energía eléctrica, del servicio de agua potable. Usted sabe que eso lo hacen y le genera una situación de intranquilidad. No, eso también va a estar regulado. Así como que las empresas que tengan que ver con la distribución de esos servicios básicos tampoco podrán hacer cobro de rentas atrasadas con relación a los servicios que alguien tenía un contrato y se fue y dejó una deuda determinada que el nuevo inquilino tenga que asumir ese pago para continuar. No, estarán en la obligación de que a la hora de que se presente un nuevo contrato de alquiler, esas entidades de servicios básicos, energética o de agua potable, tendrán que acoger ese nuevo contrato e iniciar un contrato, un servicio nuevo con ese inquilino, y si quiere continuar cobrándole al anterior, lo podrá hacer de manera individual, pero no arrastrando esa deuda. O sea, al la nuevo deuda inquilino. no queda a cargo del propietario No, de la vivienda no. ni de la vivienda. No Eso, queda. eso también es novedoso, porque a veces el propietario de la vivienda se ve ahogado por una deuda que le impide seguir rentando su vivienda. O tiene que saldarla de su propio capital, de sus propios recursos. No, esa parte ya no. Muy Pero bien. es novedoso lo que tiene que ver con el procedimiento de desalojo. Es muy novedoso porque lo que se está proponiendo ahí va a dar efecto. Pienso que sí. Bueno, ojalá no sea letra muerta. ¿Y qué me dice de los ofrecimientos reales de pago? ¿Tendrán efecto los ofrecimientos reales de pago a partir de la entrada en ejecución cuando se apruebe esta nueva ley? Siempre que no contradiga la ley, tendrán efecto, puesto que los ofrecimientos son un modo de pago, porque se ofertan en efectivo. Y si se está pagando, pues evidentemente, pero tendrán una regulación porque nadie podrá hacerlo a su manera. Vamos a la pausa. Retornamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.